La llamada llegó justo después de las 3:12 de la noche, incendio en una estructura residencial de 2 pisos, posibles ocupantes adentro. Sin viento, frío de mediados de octubre, tripulación completa en el camión. Ryan Barrett estaba a la mitad de su turno nocturno, terminando una taza tibia de café en la gasolinera cuando bajaron los tonos. 6 minutos después, la locomotora 7 gritó por Pan Avenue. El humo ya era visible en el cielo por delante como una bandera de urgencia que se desenredaba sobre los tejados. Llegaron al caos, un segundo piso en llamas, vecinos gritando, una madre en el césped con una quemadura en el brazo y sin idea de dónde estaba su hijo de 8 años. Ryan había pasado por esto antes. Demasiadas veces. Entras, buscas, no piensas. Esa es la única forma de mantenerse erguido dentro de un edificio que quiere caerse encima de usted. Máscara puesta. Capucha ajustada. Visibilidad cercana a 0. Su radio crepitaba con actualizaciones de Chief y Ladder 3. Primero barrió el pasillo cerca de las habitaciones traseras, agachándose, presionando con fuerza el calor en su equipo de asistencia. Ningún niño. Sin movimiento. Pero entonces, un sonido. Ni un grito. Ni un llanto. Un maullido. Suave. Agudo. Distinto. Se volvió hacia el baño y abrió la puerta. El espejo ya se había agrietado por el calor, el agua se acumulaba en el piso y cerca de la bañera, acurrucado detrás del inodoro, había un pequeño gatito atigrado anaranjado, empapado, temblando y maullando como si lo hubiera estado haciendo durante días. Ryan no dudó. Metió al gatito en su chaqueta, se abrochó la cremallera y se movió rápido. No había tiempo para la radio. El fuego se abría paso por las paredes. Despejó el pasillo, revisó 2 veces el último dormitorio, vacío, y retrocedió escaleras abajo mientras el techo gemía sobre él. Afuera, el equipo médico estaba trabajando con la madre. Su hijo había sido encontrado en el sótano de un vecino, había huido por la ventana trasera. Seguro. Todos se dieron cuenta. Excepto el gatito. Ryan se desabrochó el abrigo y reveló la bola de pelaje húmedo. No estaba llorando ahora. Solo Seren sentado allí. Parpadeando hacia él como se esperaba. «Eres una cosita atrevida», murmuró, quitándose un guante y acariciando la cabeza del gatito. No se inmutó. No corrí. En cambio, se acercó con una pata, lentamente, y le tocó la barbilla. Lo trajo de vuelta a la estación después del turno. Póngalo en una caja de archivo vacía con una manta del salón y media tapa de botella de leche. Los muchachos le hicieron pasar un mal rato. ¿Estás adoptando esa cosa? Mejor revise si hay ojos con láser. Pero al final, nadie se opuso. Los bomberos eran tontos para los rescates. Lo llamó Ember. Principalmente como una broma. Pero el nombre se quedó. Al día siguiente, llevó a Ember a la clínica local. Sin microchip. Sin etiqueta. Ni siquiera un collar antipulgas. Era pequeña, tal vez de 6 o 7 semanas, pero estaba sana. Un poco bajo de peso. El veterinario le dio un paquete de comida para gatitos y una sonrisa cansada. Parece que ella te eligió a ti. Ryan no era una persona de mascotas. Nunca lo había sido. Vivía solo en una habitación con apenas espacio suficiente para su equipo de asistencia y mucho menos una caja de arena. Pero a Ember no le importó. Ella lo seguía a todas partes. Se sentó en el borde de la bañera mientras se cepillaba los dientes. Dormía en su bota. Maullaba una vez, en voz alta, si tardaba más de 10 segundos en volver a entrar en una habitación. Ella no era normal. Eso lo descubrió rápidamente. La forma en que ella lo miraba, no como un gato, sino como algo que intentaba entender. Como si estuviera esperando algo. La forma en que se sentó en la puerta de entrada justo antes de que se apagara su buscapersonas.
La forma en que se negó a dejar solo su bolso de equipo, siempre manoseando la cremallera como si supiera exactamente lo que significaba. Empezó pequeño. 3 días después del incendio, olvidó su teléfono en el alféizar de la ventana. Ember se levantó de un salto y le empujó. Justo antes de que sonara. 5 días después, tiró un vaso de agua. En un periódico con un informe de incendio que no había notado, uno de hace unos meses. Causa no resuelta. Mismo vecindario. Después de una semana, comenzó a soñar. Nada claro. Solo fuma. Siempre fuma. Y una voz. No de Ember, tampoco humano. Pero algo en el espacio intermedio. Ryan no le contó a nadie sobre los sueños. Los bomberos ven lo suficiente sin necesidad de agregar visiones a la lista, y lo último que quería era que alguien lo atribuyera a fatiga o trauma. Pero seguían viniendo, noche tras noche, siempre fumando, siempre en la misma casa, pero retorcida de alguna manera, más vieja que de la que sacó a Ember. Y siempre tenía la misma sensación en el pecho cuando se despertaba, como si se hubiera olvidado de algo importante. Como si alguien le estuviera llamando y se lo perdiera por segundos. Ember, mientras tanto, se había convertido en un elemento permanente en su vida. Había aprendido a abrir el cajón de la cocina con las golosinas dentro, no por fuerza bruta, sino golpeándolo una vez y luego deslizando la pata lo suficiente como para abrirlo. Cuando dejó sus pantalones de asistencia junto a la puerta, ella se acurrucó sobre ellos como un perro guardián. Ella nunca arañó. Nunca rayado. Y si alguna vez salía del apartamento con la puerta abierta, lo que sucedía 2 veces, siempre volvía. Por su cuenta. Una noche, después de un largo turno con 2 llamadas consecutivas, Ryan llegó a casa y la encontró sentada en la mesa, mirando una foto que no recordaba haber omitido. Era de hace 5 años, tomada en la antigua estación antes de fusionarse con Angel Saban. En ella, Ryan estaba al lado de su mejor amigo y socio, James Jimmy Callahan, ambos con toda la ropa puesta, abrazados, hollín en la cara y sonrisas abiertas. La foto había estado en un cajón. Ember se sentó a su lado ahora, con una pata apoyada en la esquina. Ryan lo recogió. ¿Dónde encontraste esto? Ember no respondió. Por supuesto que no. Pero algo en la expresión de sus ojos hizo que se le erizaran los pelos del cuello. Jimmy había muerto hacía 2 años. Incendio en un almacén abandonado. Colapso del techo. Ryan había estado allí. Había intentado alcanzarlo. Pero fue demasiado rápido. Demasiado calor. Y para cuando los refuerzos sacaron a Ryan, la sección a la que había entrado Jimmy ya no estaba. Nunca recuperaron su cuerpo. Ryan nunca habló de eso. Hasta que Ember empezó a despertarlo todas las noches exactamente a las 2:46 de la mañana. La hora de la última llamada de Jimmy. Al principio, Ryan lo atribuyó a una coincidencia. Los gatos eran raros. Pero en la 4ª noche, cuando ella le acolchó el pecho y le tocó la boca con la pata justo antes de que el buscapersonas de la mesita de noche soltara un sonido estático, no una llamada, solo una interferencia, él se sentó, con el corazón latiendo con fuerza y susurró, «Está bien». «¿Qué eres tú?». Ella parpadeó. Luego caminó hacia la ventana. La calle estaba vacía. Pero cerca de la farola, algo se movió. Una sombra. Con forma humana. Pero se fue antes de que pudiera concentrarse. Al día siguiente, llevó a Ember de regreso al lugar del incendio. La casa ahora estaba cercada, ennegrecida y ahuecada. Los inspectores de la ciudad lo habían declarado inseguro y la familia se había mudado fuera del estado. Pero el olor aún persistía, débil, acre, quemado en el suelo. Ember se sentó sobre su hombro en un cabestrillo. No se movió. No ronroneé. Solo miré fijamente. Ryan se paró cerca del borde de la cerca y susurró, «Aquí es donde te encontré». ¿Por qué se siente como si no lo hiciera?
Detrás de él, Ember dejó escapar un sonido bajo y gutural. Ni un maullido. Casi un gruñido. Se volvió y vio a un hombre al otro lado de la calle mirándolos. Finales de los 40, cazadora azul. Las manos en los bolsillos. Ryan parpadeó, y el hombre se había ido. Sin pasos. Sin sonido. Volvió a la casa. Y vio algo que no había notado antes. Rayado en el marco de la puerta carbonizado. Apenas visible debajo del hollín. JC. Las iniciales de Jamie. Pero no eran del fuego. Estaban frescos. Ryan dio un paso atrás. Ember se presionó contra su pecho, ronroneando por primera vez en todo el día. Esa noche, abrió la vieja caja de Jamie. Había estado en su armario desde el funeral. Interior, placa. Guantes. Un encendedor de plata con un lobo grabado en el costado. Un cuaderno. Y una llave. Sin etiqueta. Solo latón frío, envuelto en un trozo de papel doblado. En el papel, una palabra. Regresa. Se quedó mirándolo fijamente durante mucho tiempo. Luego miró a Ember. Ella le devolvió la mirada. Sin parpadear. No respiró. Esperando. La llave estuvo en la palma de Ryan el resto de la noche. Él no lo movió. No lo guardé. Simplemente le di la vuelta, una y otra vez, tratando de entender cómo había terminado en la caja de Jamie. Ryan había empacado esa caja él mismo. Después del colapso. Después de que finalmente cancelaron la recuperación. Había permanecido sellado durante 2 años, intacto, acumulando polvo como una cicatriz en un estante. Conocía todos los objetos que contenía. Y esta llave no había estado allí. A menos que alguien lo hubiera añadido. O alguien quería que lo encontrara. Miró a Ember. Ella estaba acurrucada a los pies de su cama, los ojos medio cerrados, la cola moviéndose lentamente de un lado a otro, sin dormir, sin satisfacción. Ella estaba esperando. Regresa, susurró. ¿Devolver qué? Al día siguiente, trajo la llave consigo a la estación. Él no se lo dijo a nadie. Solo lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta de participación, cerca de su pecho. Las llamadas eran ligeras, un pequeño incendio en la cocina, 2 falsas alarmas. Pero no podía concentrarse. Sus manos seguían moviéndose hacia la llave como si tuviera un peso más allá del metal. Después de su turno, en lugar de irse a casa, condujo. De vuelta al antiguo vecindario de Jamie. Su amigo había vivido en una pequeña casa de ladrillos de un piso cerca del río, calle tranquila, buzones viejos, cercas de eslabones de cadena caídas por el tiempo. Los padres de Jamie habían vendido la casa después de su muerte. Ryan no había vuelto desde el funeral. Pero cuando se detuvo y estacionó al otro lado de la calle, una extraña sensación se instaló en su pecho. Como si la casa lo estuviera observando. El patio estaba cubierto de maleza ahora. El camino de entrada vacío. Pero la luz del porche estaba encendida, parpadeando, como si alguien la hubiera conectado a un sensor de movimiento defectuoso. Salió del coche lentamente. Llave en una mano. Ember, metido en la parte delantera de su chaqueta, en silencio. La puerta principal estaba cerrada. Probó la llave. Encajó. Suave. Sin resistencia. Él lo giró. Y la puerta se abrió crujiendo. Dentro dust polvo. Sábanas sobre muebles. Aire viejo. Pero no abandonado. Alguien había estado aquí recientemente. En el pasillo, todavía colgaban fotos familiares, una de Jamie a los 6 años, sosteniendo un camión de bomberos de juguete. Uno de él y Ryan durante la graduación de la academia, ambos bien afeitados, con los ojos muy abiertos y los nervios. Ember se retorció ligeramente en su abrigo. Sí, susurró Ryan. Yo también lo siento.
La casa estaba en silencio. Demasiado callado. Pero en la trastienda, la puerta estaba entreabierta. La abrió lentamente. Era el dormitorio de Jamie. Y en la cama, un cuaderno. Abierto al centro. Con la letra de Jamie. Si estás leyendo esto, significa que tenía razón. El incendio no fue un accidente. El pulso de Ryan martilleó. Se sentó, despacio. Ember saltó al escritorio y se acurrucó alrededor del borde del libro como si hubiera estado allí antes. Siguió leyendo. El incendio del almacén, el del año pasado, no fue combustión espontánea. Vi los botes en la trastienda el día anterior. Sin etiqueta. Acelerantes de grado militar. Alguien estaba moviendo algo que no quería que se encontrara. Se lo dije al jefe. Él me dijo que lo dejara caer. Ryan se congeló. Él lo recordó. La noche anterior al incendio, Jamie había estado enojado. Frustrado. Él no diría por qué. Solo murmuré sobre la gente equivocada haciendo el trabajo correcto por la razón equivocada. Ryan pasó la página. Si no lo logro, alguien tiene que ir al casillero 47. Mis cosas están ahí. Estación 4. Solo yo tenía la llave. Dáselo a Ryan. Él lo entenderá. El corazón de Ryan se desplomó. Él no lo había entendido. No hasta ahora. Casillero 47. La estación 4 había sido desmantelada hace un año. Cerrado, destripado, convertido en un depósito de suministros. ¿Y la llave? No fue a una casa. Fue a un casillero. Ryan se puso de pie lentamente, cuaderno en mano. Ember saltó del escritorio y trotó hacia la puerta. Ella sabía a dónde ir. Esa noche, él irrumpió. La estación 4 estaba oscura, cercada, no quedaban cámaras. La ciudad hacía tiempo que había trasladado sus operaciones. Aparcó a 2 cuadras de distancia, la sudadera con capucha se apretó, Ember se abrochó la cremallera en el interior de la chaqueta como siempre. Ella no hizo ningún sonido. Adentro, el aire estaba más frío. Rancio. Como si el lugar no hubiera respirado en meses. Se movió de memoria, con la linterna apagada. Solo el brillo de la pantalla de su teléfono y su instinto. Los casilleros todavía estaban allí. Algunos abren. Algunos rotos. Pero 47. Aún cerrado. Aún entero. Sacó la llave. Manos temblando. Lo giré. Clic. Dentro. Una bolsa de lona. Él lo descomprimió. Archivos encontrados. Fotos. Unidades flash. Una insignia sin nombre. Y un teléfono quemador. A un acusado. Él lo encendió. Un video. Fechada un día antes del incendio. Presionó play. La cara de Jamie llenó la pantalla. Cansado. Sucio. Ojos embrujados. Si algo me sucede, Ryan, no fue un accidente. Y si estás viendo esto, espero que Ember te haya encontrado. Porque ella no es solo un gato. Ella es lo último en lo que podía confiar para llevar este mensaje. Ryan se quedó mirando. La pantalla se oscureció. Su garganta se tensó. Miró hacia abajo. Ember le devolvió la mirada. Ojos brillantes. Estable. Cierto. Ryan no podía moverse. La pantalla del teléfono se volvió negra en su mano, pero las palabras aún resonaban en sus oídos como una sirena en un pasillo estrecho. Espero que Ember te haya encontrado. No, sí. Esperanza. Como Jamie lo había planeado. Contaba con ello. ¿Pero cómo? El incendio que mató a Jamie ocurrió hace 2 años. La gatita tenía apenas 7 semanas cuando Ryan la encontró. No tenía sentido. A menos que...
Miró a Ember. Ella parpadeó una vez. Sin miedo. Sin confusión. Solo understanding, comprensión. Del tipo que hizo que Ryan se le erizara la piel, no porque lo asustara, sino porque se sentía real. Demasiado real. Él se agachó, la levantó del frío piso de concreto y la acunó contra su pecho. No eres un gato normal, ¿verdad? Su suave ronroneo vibró contra sus costillas como un silencioso no. A la mañana siguiente, Ryan no fue a la comisaría. Ni siquiera llamó. Necesitaba respuestas. Ni conjeturas, ni recuerdos, ni destellos de sueños, respuestas reales. Los archivos en la bolsa de lona estaban llenos de detalles que Jamie había recopilado en las semanas previas al incendio del almacén, esquemas del edificio, copias de formularios de envío de materiales peligrosos y una lista mecanografiada con la etiqueta incendios no denunciados, 14 incidentes. Todo dentro de un radio de 5 millas. Todo en edificios propiedad del mismo holding. Ninguno de ellos llegó a ser noticia. Se les llamaba accidentes, fugas de gas, cableado defectuoso, incendios provocados por vagabundos, cualquier cosa que pudiera cerrarse rápidamente. Y Jamie los había estado siguiendo. Ryan extendió los archivos por el piso de su apartamento, Ember acurrucado en el centro, con la nariz temblando como si el olor a secretos chamuscados aún permaneciera en el papel. Un documento llamó su atención, una copia impresa de un correo electrónico interno entre dos nombres que no reconoció. Línea de asunto, 47 está haciendo preguntas. La sangre de Ryan se enfrió. Casillero 47. Sabían que Jamie estaba mirando. Y luego se fue. No enterrado. No recuperado. Simplemente Gunn se fue. Dejó un mensaje para Marnie, la única persona en la que confiaba fuera del departamento. Ella trabajaba en el centro de rescate de animales y siempre había dicho que Ember era especial. Cuando apareció una hora después y vio los archivos, sus primeras palabras fueron, se suponía que no ibas a encontrar esto, ¿verdad? No, dijo Ryan. Pero lo hice. Repasaron todo juntos. Despacio. Con cuidado. Cuando él le mostró el video de Jamie, ella se quedó sentada en silencio atónita. Luego se volvió hacia Ember. Ella no es solo una mensajera, susurró Marnie. Ella es una llave. ¿Una clave para qué? A la memoria. A ti. A lo que Jamie no pudiera soportar. No hablaron durante un tiempo después de eso. El peso de todo era demasiado pesado. Esa noche, Ryan durmió por primera vez en días. Ember se acurrucó a su lado, como siempre. Pero esta vez, el sueño era diferente. Nada de fuego. Sin gritos. Solo Jamie, parado al borde de una puerta ennegrecida, su equipo de búnker cubierto de ceniza, su rostro desgastado pero tranquilo. Miró a Ryan. Sonrió. Gracias por escuchar. Luego señaló detrás de él. Una puerta. Una que Ryan no había visto antes. Se abrió lentamente. Y detrás de ella. Luz. Y Ember. Ni un gatito. No un gato. Algo más viejo. Más sabio. Todavía con los mismos ojos. Cuando se despertó, el reloj marcaba las 2:46 a.m. Otra vez. Pero esta vez, no tenía miedo. Se levantó. Empacó la bolsa. Y condujo. La ubicación final a la que Jamie había dado vueltas estaba en las afueras de la ciudad, un viejo almacén registrado a nombre de una empresa fantasma. Programado para demolición. Sin marcar. Cercado. Se estacionó a 2 cuadras de distancia. Se llevó a Ember con él. Corte la cerca con cortadores de pernos del cobertizo de suministros de la estación. El interior estaba oscuro. Frío. Olía a fantasmas químicos y podredumbre seca.
Pero tan pronto como pisó el piso principal, Ember saltó de sus brazos y se lanzó hacia adelante. Ember, espera. Ella no corrió muy lejos. Solo a un gabinete de metal quemado. Dentro, una unidad flash. Escondido en una lata oxidada. Ryan lo recuperó y se lo guardó, con el aliento atrapado en la garganta. Cuando se dio la vuelta, había un hombre parado entre él y la salida. Mismo cortavientos. Los mismos ojos de ese día al otro lado de la calle. Debería haberlo dejado solo, dijo el hombre. Ryan no se inmutó. Tú eres quien hizo esto personal. Tu amigo lo hizo personal. Tú. Solo eres una limpieza. Ryan no se movió. Tengo los archivos. La unidad. Los nombres. Si algo me sucede. ¿Crees que a la gente le importa? ¿Crees que alguien está escuchando? No me importa si lo son, dijo Ryan, dando un paso adelante, porque ella lo es. Señaló a Ember, que ahora estaba sentada tranquilamente detrás del hombre. El hombre miró hacia atrás. Y los ojos de Ember se ensancharon. Brillante. Antinatural. Como el fuego reflejado en el oro. El hombre tropezó. Y en ese latido del corazón de miedo, Ryan se movió. Lo derribó. Corrió. Entregó el coche a un periodista que Marnie conocía, alguien que no se asustaba fácilmente. La historia tardó 2 semanas en llegar. Pero cuando lo hizo, explotó. La ciudad inició una investigación. 2 funcionarios renunciaron. El holding cerró. No trajo de vuelta a Jamie. Pero terminó el silencio. Un mes después, Ryan se paró en la misma calle donde sacó a Ember del fuego por primera vez. La casa ya no estaba nivelado. Pero recordó el baño. El azulejo. El olor. La forma diminuta detrás del inodoro. Ember se sentó a su lado. Crecido ahora. Todavía en silencio. Sigo mirando. ¿Fuiste tú?, preguntó en voz baja. ¿Estabas realmente con él? Ella no respondió. Ella no necesitaba hacerlo. Ella rozó su cabeza contra su bota y levantó la vista. Luego caminó hacia adelante, hacia la estación de bomberos, con la cola en alto. Él lo siguió. Como ella siempre supo que él lo haría. Ryan no habló mucho después de que se conociera la historia. No a la prensa. No a la tripulación. Dio una declaración al departamento y dejó que el resto se desarrollara sin él. Ember seguía siendo su sombra, nunca más de 2 pasos por detrás, ya fuera paseando por el apartamento o caminando por el perímetro de la estación de bomberos. Comenzó a llevar un cuaderno, lleno de todo lo que no podía explicar, los sueños, la forma en que Ember siempre se despertaba a las 2:46, la calidez que irradiaba de ella cuando se acurrucaba cerca de la caja de las pertenencias de Jamie, la forma en que a veces miraba fijamente la pared de la estación de bomberos como si viera algo que Ryan nunca pudo. Una noche, atendió una llamada solo, edificio abandonado, humo pero sin llamas, y cuando atravesó la puerta medio derrumbada, sintió una presión familiar en el pecho. Ember no había venido esta vez. Él la había dejado en casa, pensando que era solo otra falsa alarma. Pero allí parado, rodeado de ceniza y silencio, volvió a escucharlo, la voz, no fuerte, no clara, sino presente. Como un susurro detrás del humo. No lo olvides. Eso es todo lo que dijo. Cuando regresó a casa, Ember caminaba por la puerta, con la cola rígida y los ojos muy abiertos. Ella saltó a sus brazos, con las garras clavadas en su chaqueta sin ser una advertencia de miedo. Después de eso, nunca la volvió a dejar. La gente hacía preguntas. Algunos pensaron que lo había perdido. Algunos insinuaron que necesitaba tiempo libre. El jefe le dio una semana de licencia personal. Lo gastó leyendo cada informe que Jamie había dejado, cada expediente del caso, cada incendio inexplicable, cada nota que había sido garabateada en los márgenes.
Ember se acostó al lado de los papeles cada vez, manoseando ciertas esquinas, empujando su nariz contra líneas específicas. Era como si ella lo recordara todo. Y Ryan, lentamente, comenzó a creer lo imposible, que de alguna manera, una parte de Jamie lo había logrado. No físicamente, nunca había habido un cuerpo, pero algo más. Algo que necesitaba ser llevado. Preservado. Entregado. Y Ember había sido el recipiente. No trató de explicárselo a nadie. Él mismo apenas lo entendió. Pero se sentía bien. Y más que eso, se sintió real. La semana siguiente, volvió a visitar todos los sitios de incendios que Jamie había marcado, esta vez con ascuas en el hombro. En un lugar, una vieja librería reducida a escombros, Acer silbó en el momento en que cruzó el marco de la puerta. Ryan se congeló. Allí, en la madera ennegrecida, había otro símbolo, esta vez iniciales. No de Jamie, no de Ryan, una pareja diferente, T.K. Las mismas iniciales de las solicitudes de permiso originales para el holding que había sido dueño del almacén. No fue solo corrupción. Fue personal. Alguien había estado firmando su trabajo. Ember olió el aire y luego se quedó completamente quieto. Ryan tomó una foto, rodeó las iniciales con un círculo y luego se fue. El patrón se estaba volviendo claro. Los incendios no fueron solo encubrimientos. Eran limpiezas. Borrados. Eliminando edificios atados a algo más antiguo, algo más profundo. Jimmy se había acercado demasiado. Y Ember, ella era la póliza de seguro. El mensajero. El último recuerdo que no pudieron borrar. Esa noche, Ryan abrió la última caja del casillero de Jamie. Dentro había recortes de periódicos, en su mayoría antiguos, algunos de hace 20 años, sobre un hombre llamado Thomas Casler, un magnate inmobiliario convertido en inversor silencioso, cuyo nombre había sido eliminado silenciosamente de media docena de documentos de propiedad tras los incendios. Ryan se quedó mirando la foto. Kessler era mayor ahora. Más delgado. Escondido detrás de lentes oscuros y guardaespaldas. Pero los ojos, agudos, calculadores, no habían cambiado. Ember se sentó a su lado, mirando también. Ryan la miró y le susurró, «¿Lo sabías, verdad?» Ella no parpadeó. Ella simplemente se dio la vuelta, saltó de la mesa y se dirigió al pasillo. Por primera vez, Ryan sintió que la perseguía, no que la protegía. Y tal vez ese era el punto. Ella no había venido a él para ser salva. Ella había venido a guiarlo a la verdad. Todo lo que tenía que hacer ahora era seguirlo. Él la siguió sin saber a dónde iban, pasada la medianoche, Ember avanzando por la ciudad como si ella hubiera vivido allí más tiempo que él. Pasaron por tiendas cerradas, farolas parpadeantes y callejones donde el viento frío se enroscaba entre ladrillos y alambres. Ella nunca se detuvo a comprobar si él estaba detrás de ella. Ella simplemente se movió, confiada y tranquila, hasta que llegaron a la orilla del río, donde un viejo muelle de carga de cemento sobresalía como una cicatriz olvidada a lo largo del agua. Ryan disminuyó la velocidad. No había estado aquí desde que era un niño, cuando el muelle había sido parte de una vieja fábrica de embarcaciones, cerrada y tapiada hacía mucho tiempo. Ember esperó al borde de la puerta. Eslabones oxidados apenas unidos. Sin luces. Sin moción. Solo un edificio que la ciudad había archivado como condenado años atrás. Ella se resbaló por el hueco de la valla. Él dudó. Luego se agachó debajo de la sección retorcida y siguió. En el interior, el espacio era enorme, ahuecado y abierto, el aire estaba cargado de polvo y podredumbre. Viejos andamios crujían arriba. El agua goteaba a ritmos lentos desde las tuberías rotas por encima. En la esquina más alejada, más allá de una pared medio derrumbada, había una sección quemada. Vigas ennegrecidas. Concreto derretido. El aliento de Ryan quedó atrapado en su pecho.
Él lo reconoció. Aquí era donde había comenzado. No el fuego de Jamie. Mayores. Uno de los primeros en los que se habían entrenado como novatos. El edificio había sobrevivido, a duras penas, y todos habían pensado que era solo otro accidente eléctrico. Pero Ember caminó hacia el centro de ese lugar chamuscado, se sentó y levantó la vista. Ryan se acercó y lo vio. Débil, tallada en el concreto debajo de la ceniza, casi borrada por el tiempo, las mismas iniciales, T.K. Pero al lado ahora, un nuevo juego. Fresco. R.B. Su. Se arrodilló, con el corazón latiendo con fuerza. Ember se movió a su lado y presionó su cabeza contra su brazo. No solo comodidad. Permiso. Entonces le golpeó, no como recuerdo, sino como claridad. Kessler no solo había estado limpiando propiedades. Había estado cubriendo algo. Algo que había comenzado mucho antes de que Jamie sacara un archivo. Algo más grande. Los edificios no eran aleatorios. Todos habían sido sitios de incendio alguna vez. Capacitación en quemaduras, accidentes, investigaciones de incendios provocados, sitios utilizados por departamentos en toda la región durante años. ¿Qué pasaría si Kessler hubiera tenido el control de algo más que la propiedad? ¿Y si hubiera estado manipulando las llamadas? ¿Los riesgos? Enviar bomberos a situaciones que no eran seguras, no por error, sino por diseño. Pensó en el almacén. Los registros faltantes. Los botes no denunciados. Jamie no había tropezado con un trato torcido. Había descubierto un sistema. Ryan se puso de pie lentamente. Ember lo siguió. La habitación se sentía más pesada ahora. Lleno de cosas invisibles. Cuando se giró para irse, una viga detrás de él gimió, solo una vez, y un fragmento de metal cayó del techo. Ryan retrocedió instintivamente, pero Ember no se movió. Miró el lugar donde cayó. Y luego, detrás de él, un panel. Medio quemado. Doblado. Él extendió la mano y la soltó. Dentro de la cavidad había una caja ignífuga cerrada. No se había derretido. Había sido enterrado detrás del muro, protegido. Olvidado. Lo llevó afuera, con el corazón latiendo con fuerza, las manos temblando. Cuando lo abrió, el contenido era mínimo, un informe de incendio de hace 20 años, marcado como confidencial con tinta roja, una vieja cinta de casete en una funda de plástico y una foto en blanco y negro, desgastada, que mostraba a 4 hombres con equipo de asistencia parados frente a un almacén diferente. Uno de ellos fue Kessler. Otro Wes era el padre de Ryan. Ember maulló. Suave. Urgente. Se hundió hasta la acera, con el estómago revuelto. Nunca había conocido los detalles de la muerte de su padre. Solo que sucedió de guardia, en un incendio que salió mal. No hay sobrevivientes. Hasta ahora, nunca había visto una foto de la escena. Pero aquí estaba, y Kessler había estado allí. Ryan agarró la foto con ambas manos. Todo dentro de él se volcó. Ember se acurrucó alrededor de su pierna, presionándolo contra él como una fuerza de conexión a tierra. No solo por ahora. Por todo. El fuego no se había llevado a Jamie. Lo había intentado. Tal como se lo había llevado su padre. Pero la verdad seguía viva. Ember fue la prueba. Y ahora Ryan tenía que decidir qué hacer con eso. No solo por justicia. Para la memoria. Para los que habían llevado el peso antes que él. Y el que estaba a su lado ahora, que nunca debería haber sobrevivido, pero de alguna manera lo hizo, llevando la voz del hombre que perdió. Miró al otro lado del río, el horizonte iluminado con neblina naranja y susurró, terminemos esto. Juntos. Él no se fue a casa. No tenía sentido. Lo que viniera después necesitaría más que comodidad, necesitaba acción, pruebas y alguien dispuesto a incendiar todo el sistema.
Ryan condujo directamente a la casa de Marnie, con la caja negra encerrada en el asiento del pasajero junto a Amber, que observaba las calles como un navegante. Marnie abrió la puerta incluso antes de que él llamara. Ella le miró a la cara, se hizo a un lado y no dijo nada hasta que él extendió el contenido de la caja ignífuga sobre la mesa de su cocina. Sus ojos se fijaron en la foto. «Ese es tu papá», susurró ella. «Y ese es el tipo K. Kessler», terminó Ryan. «Él ha estado allí desde el principio. No solo escondiendo los incendios. O comprando la tierra. Él ha estado escenificando el riesgo. Construyendo el problema». Marnie miró el viejo informe. «Este es el fuego original. La última llamada de tu papá. Archivado como un cortocircuito eléctrico», dijo Ryan. «Pero mira la firma en la parte inferior». Marnie se inclinó. Su respiración se detuvo. Las mismas iniciales. Él escribió el informe, confirmó Ryan. Luego reescribirlo de nuevo. Lo cubrieron desde el primer día. Cogió el casete, lo levantó. Solo hay una forma de saber qué hay en esto. Marnie recuperó el viejo reproductor de cintas de su papá del garaje. Polvoriento, pero funcionó. Ella presionó play. La grabación comenzó con estática. Luego una voz. Masculino. Calma. Más joven. Este es Thomas Kessler. Registro de incidente sitio quemado Delta 9. 12 de julio. Las manos de Ryan se enroscaron en puños. Fuego de prueba iniciado. Todos los sistemas de supresión desactivados. Objetivo, brecha de contención total. Los ojos de Marnie se abrieron de par en par. Desactivó los sistemas de seguridad. Se aseguró de que no pudieran salir, dijo Ryan. La cinta continuó. Equipo de entrada de 3 hombres enviado para observación. Sin apoyo aéreo. Equipo mínimo. Todo de acuerdo al horario. Entonces silencio. Entonces una voz diferente. Amortiguado. Asustado. «Esto no es seguro, hay demasiado», gritó entonces. Una ráfaga de ruido de fuego. Y la cinta cortada. Ryan golpeó la mesa con la palma de la mano. «Los enviaron sabiendo que colapsaría». «Tu papá era parte de ese equipo», susurró Marnie. Ryan asintió. «Y Jimmy fue el último en acercarse a averiguarlo». Marnie miró a Amber, que no se había movido, pero cuyos ojos estaban fijos en el jugador, con las orejas hacia adelante como si recordara el sonido. «¿Crees que él lo sabía?» «Creo que él lo grabó», dijo Ryan. «Creo que encontró esta caja. Lo escondí. Entonces me la envió a mí». La voz de Marnie era temblorosa. «¿Y ahora qué?» «¿Ahora?» Ryan tomó la foto y volvió a meter la cinta en la manga. «Nos hacemos públicos. Todo eso». Marnie dudó. «¿Crees que alguien creerá un casete de hace 20 años y una caja que encontraste en un edificio condenado?» Ryan miró a Amber. «Creerán lo que suceda después». Él no estaba equivocado. A la mañana siguiente, se puso en contacto con el mismo periodista que publicó la primera historia. Esta vez, no entregó los archivos. Él trajo la caja. El informe. La grabación. La foto. Y una declaración en cámara. «Mi nombre es Ryan Barrett. Mi padre murió en un incendio que fue creado para matarlo. Mi mejor amigo murió de la misma manera. Y el hombre que lo orquestó se ha estado beneficiando del fuego y la muerte durante décadas». El video salió en vivo esa noche. Acumuló 1 millón de visitas en 6 horas. La ciudad explotó. Se reabrieron las investigaciones. El nombre de Kessler fue tendencia en todas las plataformas. Su equipo legal guardó silencio. Luego desapareció la página de inicio de su empresa. Pero Ryan no había terminado. Fue a la estación. Se paró frente a su equipo. Y contó la historia completa.
No todos le creyeron. Algunos pensaron que estaba agrietado. Pero otros, especialmente los que habían perdido gente, escucharon. Y luego Ember entró en la habitación. Ella saltó sobre la mesa central. Y se sentó. Y la habitación quedó en silencio. Porque incluso si no creyeran toda la historia, algo sobre la forma en que esa pequeña criatura los miraba a cada uno de ellos los hacía sentir que deberían hacerlo. Esa noche, Ryan regresó a casa y encontró una carta pegada a su puerta. Sin nombre. Sin logo. Solo un mensaje. Deberías haberte quedado en silencio. Él lo leyó. Luego lo quemó. Porque ya era demasiado tarde. La verdad estaba fuera. El fuego había sido encendido. Y esta vez fue en sus términos. Las amenazas no cesaron. Simplemente se volvieron más silenciosos, más precisos. Un mensaje de voz sin voz, solo el sonido del crepitar del fuego. Un sobre sencillo en su casillero, que contenía solo una foto de Ember, tomada desde el otro lado de la calle. Un mensaje de texto de un número desconocido que decía simplemente, basta. Pero Ryan no se inmutó. Ya no. El miedo había pasado, reemplazado por algo más fuerte, la claridad. Ember nunca se apartó de su lado. Y no solo por comodidad. Ella estaba alerta, tensa, siempre escuchando. Ella comenzó a caminar por los alféizares de las ventanas. Sentado junto a la puerta a horas extrañas. Una noche, ella se negó a dormir. Me quedé parado en la entrada del pasillo, moviendo la cola, gruñendo en voz baja ante una oscuridad que Ryan no podía ver. Fue entonces cuando él lo supo. Ellos venían. No con abogados. No con equipos de relaciones públicas. Pero con algo definitivo. Y pronto. Preparó el apartamento lo mejor que pudo, reforzó las cerraduras, bloqueó la escalera de incendios desde adentro y le dijo a Marnie que se quedara en otro lugar por algunas noches. Ella no hizo preguntas. Ella simplemente lo abrazó con fuerza y le susurró, pase lo que pase, termina esto. Ember la vio irse desde el alféizar de la ventana. Esa noche, Ryan no durmió. Se sentó en el suelo de la sala de estar, Ember acurrucado en su regazo, con una pequeña linterna en una mano y el encendedor de Jamie en la otra. Todavía funcionaba. Lo sacudió una vez, vio cómo se sostenía la llama y luego susurró, ¿sigues conmigo, hermano? La llama se encendió. Solo un poco. Suficiente. Exactamente a las 2:46 am, Ember se incorporó. Oídos alerta. Ojos clavados en la puerta. Un segundo después, un sonido. Apenas un golpe. Más un rasguño. Luego silencio. Ryan Rose, latido del corazón. No hay tiempo para pedir ayuda. No hay tiempo para esperar. Se acercó a la mirilla. Nadie. Pero él podía sentirlo. Justo más allá. Agarró la lona con los archivos originales y la colgó sobre su hombro. Luego recogió suavemente a Ember. No los esperamos, murmuró. Terminamos esto ahora. La estación de bomberos estaba a oscuras cuando llegó, después del cambio de turno, se apagaron las luces. Solo la tripulación nocturna y el despacho despiertos. Caminó recto por la bahía, pasó por las plataformas, pasó por los casilleros y entró en la oficina del jefe. La puerta estaba cerrada. Él lo escogió. Adentro, el archivador estaba donde siempre lo había, el cajón 3, acceso restringido. Pero Ryan había estado aquí antes. Lo abrió, sacó el comunicado interno y reveló los registros del archivo. Lo encontró en 5 minutos. Una vieja carpeta sellada marcada Contrato de Kessler 1999-2007, suspendido activo. Él lo abrió. Adentro había aprobaciones de inspección de incendios firmadas con el antiguo sello corporativo de Kessler.
Todas las estaciones de la ciudad habían utilizado sus empresas para inspecciones in situ, pruebas de equipos y, lo peor de todo, adquisición de equipos. Equipo barato. Revestimientos inflamables. Campanas sin clasificar. Jimmy lo había sabido. Su padre probablemente también lo sabía. Por eso murieron. Porque alguien hizo una fortuna con lo que se suponía que no sobreviviría al calor. Ember siseó. Ryan se volvió. Una sombra se movió fuera de la ventana. Alguien estuvo aquí. Metió el archivo en su chaqueta y se deslizó por la espalda. Él no corrió. Él caminó. Calma. Centrado. Por el callejón. A la calle. Hacia el río. Donde todo empezó. Ember permaneció en silencio. Pero ella temblaba ahora. No con miedo. Con anticipación. Cuando llegaron al viejo muelle de barcas, vio la forma esperándolo. Alto. Encapuchado. Calma. El mismo hombre de antes. Ejecutor de Kessler. O tal vez el propio Kessler. A Ryan no le importó. Caminó directamente hacia el centro del muelle. Lo tengo todo, dijo. Y se apagará al amanecer. El hombre no respondió. Solo levantó una mano. No amenazante. No sosteniendo un arma. Solo open ebra. Nunca quisimos que fuera personal, dijo el hombre. Pero lo hiciste de esa manera. No, dijo Ryan. Lo hiciste. El día que quemaste la primera y enviaste a mi padre a ella. Una larga pausa. Entonces, esto no terminará como piensas. Ryan metió la mano en su abrigo. Sacó el encendedor. Lo sacudí una vez. Sosténgalo. El viento no tocó la llama. Tienes razón, dijo. Terminará mejor. Y desde detrás de las cajas, los focos los golpearon. Brillante. Cegador. Marnie salió, sosteniendo su teléfono en alto, transmitiendo en vivo. Saluda a todos los que estén mirando, llamó. Estás en vivo. El hombre se quedó paralizado. Ryan sonrió. Te dije que lo terminaríamos. Ember saltó de su hombro, aterrizó junto al hombre y gruñó. Y esta vez, no sonó como un gato. Sonaba como algo más viejo. Algo salvaje. El hombre retrocedió. Entonces corrió. Desapareció en la oscuridad. Pero no importó. Lo tenían todo. Y el mundo finalmente estaba observando. El video se volvió viral en cuestión de horas. Miles de acciones. Los medios nacionales lo recogieron por la mañana. La imagen de Ryan, parado bajo los reflectores en el viejo muelle con un pequeño gato naranja a sus pies y fuego en sus ojos, se convirtió en un símbolo, no solo de justicia, sino de memoria. La historia era demasiado grande para enterrarla ahora. Siguieron demandas judiciales. Citaciones. Kessler desapareció, su compañía se desmanteló pieza por pieza mientras periodistas e investigadores desgarraban cada centímetro de su pasado. Los departamentos de bomberos de todo el país comenzaron a volver a verificar sus contratos. Algunos de ellos tenían el mismo equipo. Las mismas inspecciones. Los mismos peligros silenciosos. La gente comenzó a llamarlo el efecto brasa, la comprensión de que a veces la chispa más pequeña puede derribar la mentira más fortificada. Ryan no habló con los medios. Él no necesitaba hacerlo. La historia hablaba por sí sola. Y Ember se mantuvo cerca. Silencio. Observando. Pero algo en ella cambió en los días siguientes. Ella comenzó a dormir más. Come menos. El fuego en sus movimientos disminuyó, como una llama que se apaga después de terminar su trabajo. Ryan la llevó al veterinario. Ninguna enfermedad. Sin trauma. Solo tiene tiempo. El veterinario no tenía explicación.
pero Ryan lo hizo. Llevaba cargando algo pesado durante mucho tiempo. Una carga, un mensaje, un recuerdo. Y ahora que lo había entregado, se estaba desvaneciendo, no en cuerpo, sino en propósito. Esa noche, Ryan la llevó a la orilla del río, el lugar donde todo había comenzado. El aire estaba quieto. Genial. Ember se sentó en el muelle a su lado, con la cola envuelta cuidadosamente alrededor de sus patas. Él acarició su cabeza suavemente, parpadeando contra la opresión en su garganta. Sé que no eres solo un gato, susurró. Y sé que no puedes quedarte para siempre. Pero nunca olvidaré lo que hiciste. Lo que eres. Ella se apoyó en su mano, con los ojos medio cerrados. Entonces ella se puso de pie. Dio un paso adelante una vez. 2 veces. Y miró hacia el agua. La luz de la luna atrapó su pelaje de una manera que casi la hizo brillar. Luego se volvió. Rozó su pierna por última vez. Y caminó hacia la oscuridad. Ryan no la siguió. Él no llamó. Él simplemente miró. Y lo sabía. Ella no se había ido. Simplemente ya no es necesario. Pasaron las semanas. Llegó la primavera. La ciudad se calmó. Una mañana, Ryan encontró algo en su buzón. Sin dirección de devolución. Sin marcas. Solo una fotografía. Un bombero, joven y sonriente, de pie junto a un hombre con canas en las sienes, sosteniendo un pequeño gatito. La letra en el reverso decía, «Lo hiciste, chico». J. Ryan sonrió. Enmarcarlo. Lo colgó en la pared junto a la insignia de su padre. Luego abrió la puerta principal, salió y dejó que el sol golpeara su rostro como el calor de un viejo amigo. Porque algunos incendios nunca mueren. Y algunas chispas nunca se van. Simplemente cambian de forma. Y vigila.